En este video hablaremos sobre sumas telescópicas. Primero veremos lo que es una suma telescópica y posteriormente calcularemos algunos ejemplos específicos de este tipo de sumas. Una suma telescópica es una suma de esta forma. Aquí f es alguna función y n es algún entero mayor o igual que 1. Lo interesante de las sumas telescópicas es que son muy fáciles de calcular. Por ejemplo, si desarrollamos esta suma, obtenemos que esto es igual a f de 1 menos f de 2. Después, cuando k es igual a 2, nos queda f de 2 menos f de 3. Después, cuando k es igual a 3, nos queda f de 3 menos f de 4. Entonces, más f de 3 menos f de 4. Y así continuamos hasta que k es igual a n. Y entonces obtenemos que esto es f de n menos f de n más 1. Ahora observe que menos f de 2 se cancela con f de 2, menos f de 3 se cancela con más f de 3, menos f de 4 se cancela con f de 4, y así continuamos. Finalmente, menos f de n se cancela con más f de n. Y entonces obtenemos que esto es igual a f de 1 menos f de n más 1. Por lo tanto, la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k menos f de k más 1 es igual a f de 1 menos f de n más 1. Veamos ahora algunos ejemplos. En este primer problema nos piden calcular la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k por k más 1. Entonces, para calcular esta suma, observemos primero que 1 sobre k menos 1 sobre k más 1 es igual a k más 1 menos k sobre k por k más 1, lo cual es igual a 1 sobre k por k más 1, y por lo tanto 1 sobre k menos 1 sobre k más 1 es igual a 1 sobre k por k más 1. Luego, tomando f de k igual a 1 sobre k para k mayor o igual que 1, obtenemos que la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k por k más 1 es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k menos 1 sobre k más 1, lo cual es igual a la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k, que es f de k menos f de k más 1, lo cual es igual a f de 1 menos f de 2 más f de 2 menos f de 3, y así continuamos hasta llegar a f de n menos f de n más 1. Y luego nuevamente menos f de 2 se cancela con más f de 2, menos f de 3 se cancela con f de 3, y así continuamos, y finalmente menos f de n se cancela con f de n. Y entonces obtenemos que esto es igual a f de 1 menos f de n más 1. Y ahora simplemente sustituyendo obtenemos que esto es 1 sobre 1, que es 1,
menos f de n más 1, que es 1 sobre n más 1. En el siguiente ejemplo nos piden encontrar la suma 1 sobre 1 por 4 más 1 sobre 4 por 7 más 1 sobre 7 por 10 más así hasta llegar a más 1 sobre 2998 por 3001. Para encontrar esta suma, observemos primero que 4 es 3 por 1 más 1, 7 es 3 por 2 más 1, 10 es 3 por 3 más 1 y así sucesivamente. 3001 es 3 por 1000 más 1. Luego 4 menos 1 es igual a 3, 7 menos 4 es igual a 3, 10 menos 7 es igual a 3 y así sucesivamente. 3001 menos 2998 es igual a 3. Luego de pensar un poco, no es difícil darse cuenta que esta suma, a la que denotamos por asterisco, es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 1000 de 1 sobre 3 por k menos 1 más 1 por 3k más 1. Sin embargo, note que 1/3 por 1 sobre 3 por k menos 1 más 1 menos 1 sobre 3k más 1 es igual a 1/3 por 1 por 3k más 1, que es 3k más 1, menos 1 por 3 por k menos 1 más 1. Esto sobre 3 por k menos 1 más 1 por 3k más 1. Y esto es igual a 1/3 por 3k más 1 menos 3k menos 3 por menos 1 es más 3, menos por más 1 es menos 1. Esto sobre 3 por k menos 1 más 1 por 3k más 1, lo cual es igual a 1 sobre 3 por k menos 1 más 1, esto por 3k más 1. Y por lo tanto 1/3 por 1 sobre 3 por k menos 1 más 1 menos 1 sobre 3k más 1 es igual a 1 sobre 3 por k menos 1 más 1, esto por 3k más 1. Luego, tomando f de k igual a 1 sobre 3k más 1, obtenemos que la suma desde k igual a 1 hasta 1000 de 1 sobre 3 por k menos 1 más 1 por 3k más 1 es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 1000 de 1/3 por 1 sobre 3 por k menos 1 más 1 menos 1 sobre 3k más 1, lo cual es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 1000 de 1/3 por 1 sobre 3 por k menos 1 más 1, que es f en k menos 1, menos 1 sobre 3k más 1, que es f de k. Y esto es igual a 1/3 por la suma desde k igual a 1 hasta 1000 de f de k menos 1
menos f de k, lo cual es igual a 1/3 por, cuando k es igual a 1 tenemos f en 0 menos f en 1. Después, cuando k es igual a 2 tenemos f en 1 menos f en 2. Y así sucesivamente. Finalmente, cuando k es igual a 1000 tenemos f de 999 menos f de 1000. Y nuevamente menos f de 1 se cancela con más f de 1 menos f de 2 se cancela con f de 2 y así sucesivamente. Menos f de 999 se cancela con f de 999. Y por lo tanto nos queda que esto es igual a 1/3 por f de 0. F de 0 es 1 sobre 3 por 0 más 1, que es 1, menos f de 1000, es decir, 1 sobre 3001. En este último problema nos piden encontrar esta suma, la cual es la raíz de 1 más 1 sobre 1 al cuadrado más 1 sobre 2 al cuadrado más la raíz de 1 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a la raíz de 1 más 1 sobre 2011 al cuadrado más 1 sobre 2012 al cuadrado. Observemos que si esta suma es igual a t, entonces t es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de la raíz de 1 más 1 sobre k al cuadrado más 1 sobre k más 1 al cuadrado. Pero ahora observemos lo siguiente. 1 más 1 sobre k al cuadrado más 1 sobre k más 1 al cuadrado es igual a 1 más 1 por k más 1 al cuadrado, es decir, k más 1 al cuadrado más 1 por k al cuadrado sobre k al cuadrado por k más 1 al cuadrado. Y esto es igual a k al cuadrado por k más 1 al cuadrado sobre k al cuadrado por k más 1 al cuadrado más k más 1 al cuadrado más k al cuadrado sobre k al cuadrado por k más 1 al cuadrado. Y esto es igual a k al cuadrado por k más 1 al cuadrado más k más 1 al cuadrado más k al cuadrado sobre k al cuadrado por k más 1 al cuadrado. Uno puede comprobar rápidamente que k al cuadrado por k más 1 al cuadrado más k más 1 al cuadrado más k al cuadrado es igual a k por k más 1 más 1 al cuadrado. Entonces vamos a tener que esto es igual
a k por k más 1 más 1 al cuadrado sobre k por k más 1 al cuadrado. Y entonces la raíz de 1 más 1 sobre k al cuadrado más 1 sobre k más 1 al cuadrado es igual a la raíz de k por k más 1 más 1 al cuadrado sobre k por k más 1 al cuadrado, lo cual es igual al valor absoluto de k por k más 1 más 1 sobre k por k más 1. Sin embargo, k es mayor o igual que 1 y por lo tanto esto es igual a k por k más 1 más 1 sobre k por k más 1. Entonces, como la raíz de 1 más 1 sobre k al cuadrado más 1 sobre k más 1 al cuadrado es igual a k por k más 1 más 1 sobre k por k más 1, obtenemos que la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de la raíz de 1 más 1 sobre k al cuadrado más 1 sobre k más 1 al cuadrado es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de k por k más 1 más 1 sobre k por k más 1, lo cual es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de 1 más 1 sobre k por k más 1. Y después, como esta suma es finita, obtenemos que esto es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de 1 más la suma desde k igual a 1 hasta 2011 de 1 sobre k por k más 1. Anteriormente vimos que la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k por k más 1 es igual a 1 menos 1 sobre n más 1. Entonces, esto es igual a 2011 más 1 menos 1 sobre 2011 más 1, es decir, 1 menos 1 sobre 2012. Lo cual es igual a 2012 menos 1 sobre 2012.